El que se asusta, pierde. Hace unos días te hablábamos de que mientras vivas en este país es imposible salir del riesgo argentino con tus inversiones. Te dejo acá en las tarjetas ese video anterior. Pero también algo muy importante a la hora de invertir es que tenés que tener un manejo de emociones, porque el que se asusta termina perdiendo. Y lo veamos con dos casos, uno local y uno internacional. Primero hablemos del caso más reciente que se dio en Argentina, de los errores que se dan cuando uno compra rápidamente por pánico. Antes de las elecciones del 22 de octubre, ese viernes anterior, mucha gente salió corriendo a dolarizar todos sus ahorros, incluso lo que necesitaban en menos de 2 semanas para pagar el alquiler o para pagar la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasó con estas personas? Terminaron pagando un precio muy caro por esos dólares. Una semana después, el dólar ya estaba 11% más abajo. Porque claro, parecía que ese momento de tanta incertidumbre, comprar dólares era un seguro, era una tranquilidad. Mucha gente decía, esta decisión no tiene ninguna cosa que se pueda cuestionar. Pero la realidad es que esos inversores terminaron perdiendo mucho dinero la semana siguiente cuando tuvieron que salir a vender esas inversiones para pagar gastos. Y esto fue un problema de poco manejo de las emociones, de dejarte llevar por la manada, por toda la gente que estaba comprando locamente y apresuradamente pagando cualquier precio por el dólar, y también de no tener bien asignado tu capital. Porque los gastos que tenés que hacer a corto plazo no los tenés que invertir en dólares, sino que tenés que invertirlos en la cartera de ahorro, en instrumentos líquidos y estables que te permiten cubrir necesidades a corto plazo. Porque vos pensás que perder 11% en pesos en una semana en un país con la inflación de más de 10% mensual es un impacto muy grande. Y mucha gente salió muy golpeada en ese sentido. Pero hay otro error que pasa por pánico, y es cuando se vende por el medio del caos. Pasemos entonces a algo a nivel internacional. Así como en Argentina los inversores estaban con mucho miedo con lo que iba a pasar con las elecciones, a nivel internacional, algo que pasó, si recordás, en 2020, también hubo mucho miedo en las inversiones con la situación que se dio con la pandemia. En el mes de marzo de 2020 pudimos ver acciones que sufrieron grandes caídas. Acá te estamos mostrando en las tablas, por ejemplo, acciones como Coca-Cola, que caían un 30, un 40%, acciones como Apple, que caían también un 30, un 40%, en menos de un mes, en plazos muy cortos. Y en este sentido, mucha gente vendía porque tenía miedo de que iba a pasar el día de mañana. Y en esto, el miedo nunca es un buen consejero. Como también puedes ver en estos gráficos, en el de Coca-Cola y sobre todo en el gráfico de Apple, pocos meses después, esas acciones habían recuperado todo lo perdido e incluso en el caso de Apple estaban más de 40% encima de esos valores que habían alcanzado luego de caer por la pandemia. Y en esto, uno lo que se tenía que preguntar en ese momento, en donde todos los noticieros eran negativos, donde no podíamos salir de nuestras casas, donde parecía que no había mañana, si esto realmente iba a afectar el negocio de esas compañías. Porque cuando todo cae, bueno, por ahí lo que es malo es el contexto y no tanto la acción en particular que yo tengo. Entonces, haber vendido en ese momento de pánico va a hacer que hayas vendido el mínimo y muy probablemente después no te animes a volverlo a comprar porque vas a terminar pagando un precio más caro. Y si te animas a comprar, vas a haber consolidado también esa pérdida porque ya lo habías vendido en un precio más bajo. Entonces, el tema de la negatividad, el temor, no es amigo de las buenas decisiones de inversión. Porque pensemos en el caso de Coca-Cola. Coca-Cola no iba a desaparecer por más pandemia que hubiera. Pensemos que es una empresa que lleva más de 130 años en el mercado. Ha pasado pandemias, ha pasado guerras mundiales y se sigue vendiendo en todo el mundo. También pensemos en el caso de Apple, que también tuvo una baja muy grande en ese momento. ¿Si iban a dejar de demandar los iPhones solamente porque estuviera el confinamiento? No, quizás iban a demandar más que antes. Entonces el que pudo mantener la calma, pudo mantener el poder adquisitivo de sus inversiones. En estos dos casos, tanto en el de pagar de más por dólares en Argentina como vender en medio del pánico acciones en Estados Unidos, claramente con el diario del lunes parecería que somos todos Gardel, ¿no? Ya sabiendo lo que pasó, las decisiones parecen obvias. Pero en el momento del caos, en el momento del pánico, cuesta tomar malas decisiones. Y no tenés por qué hacerlo solo. En eso es muy importante el rol que puede jugar tu asesor financiero en asistirte y te dejamos aquí debajo del link donde podés contactarnos en caso de que necesites asesoramiento con tus inversiones. Si tuviste la experiencia de estos dos momentos de inversión y querés contarnos cómo actuaste en tu caso, qué hiciste, qué no hiciste, hacénoslo saber en el comentario, ponen que me gusta, compartirlo en las redes, hacerle clic en la campanita para que te avise cuando saquemos un nuevo video y nos estamos viendo en la próxima. Chao.